bueno. ¿Cuánto nos gozamos de estar en la presencia de Dios en esta mañana? No se siente, vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo en esta mañana. Señor, en medio de este tiempo es un privilegio, Dios, que tu pueblo pueda estar reunido gozando tu presencia. Espíritu Santo, en esta mañana, cada persona que ha venido, Señor, a oír tu palabra. Oh, está mi Dios sediento de ti, Señor. Tú conoces en esta mañana la necesidad de cada persona aquí, Señor. Y ninguno va a salir como entró, sino que el Espíritu Santo en esta mañana va a llenar su vida. Va a confirmar el propósito de Dios en su vida, el llamado de Dios, lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Glorifique el nombre de Dios en esta hora y dígale al Espíritu Santo: aquí estoy, haz conmigo como quieras hacer en esta mañana. Oh, estoy dispuesto, Señor. Recibo tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. Saluda a su hermano y dile: es un privilegio estar aquí. El Señor en su palabra, en Apocalipsis 2:25, hablándole a la iglesia de Tiatira, Dios le dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dios te dice en esta mañana que lo que tienes, reténlo hasta que Él venga. Y confirmando nuevamente su palabra, hablando a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:11, Dios le dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la Nueva Traducción Viviente dice: aférrate. Me gustó esa palabra. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Y cuando nosotros comenzamos a ver y a leer lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia, a las 7 iglesias, nos encontramos con una frase, 7 veces la misma frase. Y la frase dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 7 veces. En esta mañana, Casa de Oración Cristiana, el Señor te dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo te quiere decir en esta mañana. Hemos atravesado momentos duros y lo estamos atravesando todavía. Hay más de 10,000 personas diariamente contagiadas y eso es preocupante. Pero cuando yo leía acerca de las pandemias, leía que han ocurrido más de 5, 6 pandemias a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que yo aprendo con esto, al leerlo, es que ningún hombre, por muy poderoso que se sienta, reyes, gobernantes, por muy inteligente, muy estudioso, por mucho dinero que tenga, ningún hombre ha podido impedir una pandemia. Ningún hombre ha podido determinar quién vive y quién no vive. Ningún hombre ha podido darle fecha a la terminación de la pandemia. Y eso me enseña algo, que a través del tiempo el hombre se quiere sentir poderoso, quiere sentir que es la gran cosa, pero hay una gran verdad, y es que separado de Dios nada podemos hacer. La vida y la muerte están en las manos de Dios.
Y cuando yo comencé a leer esto, de que el Señor dice, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona, me puse a pensar que en este tiempo esta pandemia ha sacado lo mejor de las personas y también lo peor. Nos hemos visto sorprendidos ante reacciones, hermanos, que usted no pensaría que reaccionarían así. Y ha flotado, ha salido de nosotros lo que tenemos adentro. Pero viendo todas estas cosas y orándole al Señor, yo decía, Dios, hay una enseñanza. Y la enseñanza es que todo te pertenece a ti. Nosotros le pertenecemos a Dios, mi hermano. Esa es una gran verdad. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que estamos esperando. Y me hacía la pregunta, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que retener en este tiempo hasta que tú vengas? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que retener en este tiempo hasta que tú vengas? Y leía que cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, Dios le dice, no has retenido tu primer amor. Le reclama, tienes muchas obras, arduo trabajo, pero has perdido tu primer amor. Iglesia, tenemos que retener nuestro amor a Dios. Y seguía leyendo y leía lo de la iglesia de Pérgamo. Y veo que Dios aplaude el que ellos nunca han negado su nombre y han guardado la fe. ¡Wow! Tremendo. Y cuando leía la iglesia de Sardis decía, hay unos poquitos que no han manchado su vestidura. O sea que han guardado la santidad. Iglesia, hay que guardar la santidad y el temor a Dios. Leía lo que el Señor decía a la iglesia de Tiatira. Y le decía, yo veo lo bueno que tienen ustedes. Han retenido su amor, han retenido su fe, han retenido su servicio y han retenido su paciencia. Y a la iglesia de Filadelfia le decía, has retenido mi palabra y no has negado mi nombre. Y en este tiempo que estamos viviendo, si hay algo que la iglesia tiene que retener es su fe. Si hay algo que tú tienes que retener, mi hermano, es tu fe. Porque la fe es el conducto que nos hace recibir la gracia y la misericordia y que el poder de Dios obre sobre nuestra vida para la gloria de su nombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. En este tiempo que estamos viviendo, hay que retener nuestra fe. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Dile al que está a tu lado, no pierdas la fe. El Dios al cual servimos es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que está presente, es un Dios que nos ama, es un Dios que ha dado su vida por ti y por mí. Retén la fe. Y ya me comencé a emocionar sola. Dicen algunos, ese es el problema que tiene esta negra, se emociona sola. A este mensaje de esta mañana le he puesto por tema un anuncio, una confirmación, una promesa. Y para eso nos vamos a Lucas capítulo 22 y le voy a pedir que se pongan de pie. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. ¿Lo tienen? Dicen amén. Dice así la palabra de Dios. Simón, nueva traducción viviente. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo.
Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Satanás no solamente ha pedido al pastor Hermes o al grupo pastoral, no. No solamente ha pedido a los líderes de la iglesia, no. A los diáconos, no. Satanás ha pedido en este tiempo, mira a tu hermano y dile, zarandearte. Todos estamos siendo zarandeados por Satanás en este tiempo. Él no ha perdonado casa, él no ha perdonado país, no ha perdonado estatus, no ha perdonado raza. Él ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado, hablando Jesús, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tu hermano. Sigue diciendo el verso 33. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Wow, qué emoción. Y Jesús le responde, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Gracias, Dios, por tu palabra. Que cumpla el propósito por el cual tú permites que se desarrolle en esta mañana. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse. Satanás te ha pedido para zarandearte. En el zarandeo, lo importante del zarandeo no es el zarandeo en sí. Lo importante en el zarandeo es tu posición en el zarandeo. ¿Cuál es la posición que tú tomas cuando eres zarandeado por Satanás? ¿Cuál es tu posición, mi hermano? Y yo miraba en la palabra de Dios que Jesús fue zarandeado por el diablo. Jesús fue zarandeado en el desierto. El diablo lo tentó una y otra vez en cada una de las facetas como hombre. Pero Jesús hizo algo en medio del desierto, en medio del zarandeo. Jesús se aferró a la palabra de Dios. Él pudo decir, no solo de pan vivirá el hombre. Él pudo decir, a Jehová tu Dios, solo a Él adorarás. Él pudo decir, a tu Dios no tentarás. Él se aferró a la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú en este tiempo en medio del zarandeo? Te estás aferrando a la palabra de Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aférrate a la palabra de Dios. Jesús fue zarandeado en el Getsemaní. ¿Cuánto han pasado por momentos de dolor emocional? Donde uno tiene sentimientos encontrados. Estás delante de alguien que se está muriendo y tú sabes que es la voluntad de Dios dejarlo ir. Pero tú tienes emociones encontradas porque no quieres soltar a la persona y tú estás sufriendo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él tenía sentimientos encontrados. Él sabía lo que tenía que hacer, pero sufría dolor. La palabra dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Cuánto han
pasado por momentos de emoción así tan fuerte que sientes que vas a morir, que ya no puedes más, que estás tocando fondo. Pero en ese momento Jesús hace algo. Jesús se niega a sí mismo y se aferra a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En este tiempo que estamos viviendo de dolor, de incertidumbre, ¿cuál es la voluntad que se está cumpliendo? Tu voluntad, cómo tú te sientes. Estoy fastidiado con esta mascarilla, no me la voy a poner. No. La voluntad de Dios es la que tiene que prevalecer en este tiempo. Tenemos que tener temor a Dios. Jesús fue zarandeado en la cruz. Wow. Jesús fue zarandeado en la cruz. Sufrió la traición de sus discípulos, el abandono de su padre, el escarnio, el oprobio, la vergüenza, la humillación de los hombres que se reían de él. Pero ¿saben lo que hizo Jesús ante este zarandeo? La palabra de Dios en Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Él puso sus ojos en el propósito de Dios, en la meta de Dios, en lo que Dios tiene para él, en la promesa que había recibido de su Padre. En este tiempo, no ponga tu mirada en el hombre. Pon tu mirada en Dios. Job fue zarandeado. Sí. Y quiero que lo leamos. En Job capítulo 1, cuando llegó el mensajero y le dijo: has perdido todos tus bienes, has perdido todos tus hijos, tu familia. ¿Cuál fue la posición de Job ante este zarandeo? Job capítulo 1, versos 20, 21 y 22 dice: Job se levantó y rasgando su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¡Wow! ¡Wow! No hemos perdido ni la mitad de lo que Job ha perdido. ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? Job dijo: desnudo vine del vientre, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y la palabra dice: y no añadió despropósito en ningún momento a Dios. Él sabía, si Dios lo permite, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. En cambio, primera palabra, anuncio. La palabra anuncio, cuando lo leemos en la Real Academia, significa dar noticia. Significa dar aviso de algo. Y Jesús le anunció a Pedro lo que vendría sobre él. Le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte. Se lo dijo a ti y a los discípulos, no solamente a él, a cada uno de los que estaban allí iban a ser zarandeados por Satanás. Pero ¿qué hacemos con el anuncio que recibimos? 3 cosas tú puedes hacer con un anuncio. Tú puedes ignorar el anuncio. Tú puedes menospreciar el anuncio. O tú puedes prepararte ante el anuncio. En diciembre yo leía un comentario y decía que 3 ciudades que pertenecen a la zona ártica y antártica, una ciudad de Rusia, una ciudad de Noruega y una ciudad de Alaska llamada Barrow,
dice que estos 3 países iban a estar sin luz solar desde noviembre de 2021 hasta enero 23 de 2022. Yo dije, wow, para mí fue sorpresa. Pero resulta que esto acontece todos los fines de año. Ya ellos lo tienen anunciado. Y como ellos lo tienen anunciado, ellos se preparan. Las condiciones de su luz eléctrica tienen que estar en óptima condición, porque va a estar prendida la luz 24 horas. Ellos se preparan en el turismo porque la curiosidad del hombre hace que el turismo aumente, y ellos se preparan y llevan su vida normal. ¿Por qué? Porque están preparados. Jesucristo lo anunció para que ellos se prepararan. Nos han dicho que hay 10,000 contagios, no para que tú lo leas y sí. No, para que te prepares. Es para que te prepares, no te sorprenda lo que está pasando. Cuando se da un anuncio, no es para que el anuncio sea ignorado o menospreciado. Es para que te prepares. En Estados Unidos siempre hay huracanes, hay temporada de huracanes. Y todas las casas tienen sus shelters, tienen su protección de huracanes. Y cuando va a llegar, todo el mundo lo baja o pone ventanas especiales. Nadie ignora eso, porque vas a sufrir la consecuencia de ignorar lo anunciado. Y Dios a su iglesia le ha anunciado: vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. No ignores lo que Dios te está diciendo. Segundo punto. Confirmación. Y leía en la Real Academia que confirmación significa asegurar algo, significa revalidar algo, significa corroborar la verdad de algo. Y nosotros vemos la confirmación y el respaldo divino cuando Jesús le dice a Pedro: pero yo he orado para que tu fe, mi hermano, no falte. Jesús está orando por cada uno de nosotros para que no nos falte la fe. ¿Cuánto da un aplauso al Señor en esta mañana? Cuando leemos el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas le librará Jehová. Y Jesucristo, hablando a su discípulo en Juan 16:33, le dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos ha hablado para darnos confianza, no para que andemos por allí temerosos. Y cuando nosotros vemos la vida del salmista, el salmista pasó por momentos de oscuridad. Él pasó por momentos de cueva donde no quería saber de nadie. Él está huyendo. Él pasó por momentos de persecución. Pasó por momentos de injusticia. Quizás tú estás pasando por alguna injusticia en este momento. Pero el salmista pudo decir en el Salmo 27 del 1 al 3. Él pudo decir: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando mis enemigos, mis angustiadores, los malignos,
se unieron para comer mi carne. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Mi hermano, tú no estás solo. Mi hermano, tú no estás solo. Jesús está rogando por ti. El Espíritu Santo está en esta mañana abrazándote en esa silla, diciéndote: no estás solo. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Él quiere que tú pienses que estás solo, que estás abandonado, pero no es así. Dios está contigo. Y Él ha prometido: no te dejaré, no te desampararé. Él va a estar contigo cada momento. Tenemos el respaldo, la confirmación de que Dios está con nosotros. Y lo tercero, y la gente le gusta cuando yo digo lo tercero, hay una promesa. Hay una promesa. Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, eso me encanta, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, dice la otra versión. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, iba a traicionarlo. Él lo sabía. Pero el hecho de que tú le hayas fallado a Dios no significa que Él te borró. No significa que Dios te descalificó. No. Dios sigue manteniendo su palabra. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él te ha prometido, Él lo cumple, mi hermano. Él le dijo a Pedro: cuando tú vuelvas, o sea, vas a fallar, vas a pasar tu momento de restauración, pero yo tengo fe de que vas a regresar. De que vas a regresar, y lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Un anuncio, una confirmación, una promesa. Antes de que Pedro negara al Señor, cuando ellos estaban juntos, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. Y Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque importante es tu relación con Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti, mi hermano? Eso es lo importante. Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: a ti te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro tenía un ministerio y un llamado que cumplir, que era formar la iglesia de Jesús. Y eso todavía no se había cumplido al momento de negarlo. Y Jesús le dijo a Pedro: a ti te doy, a ti te doy, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo.
Y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso me habla del poder que iba a tener Pedro. Porque él, cuando llegó el momento, él iba a pasar por su restauración. Pero Jesús tenía una fe. Jesús sabe que tú vas a regresar. Jesús sabe que tú vas a regresar. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Tú te vas a levantar, aleluya. Levántate, iglesia, y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. 2022, levántate, iglesia. Lo importante en el zarandeo es no quedarte en el zarandeo. No te quedes en la prueba. No te quedes en el dolor. No te quedes en la angustia. Levántate, mi hermano. Ya deja de llorar. Ya deja de llorar. Ha llegado el tiempo del gozo, donde Dios cambia tu lamento en baile. Jesús no se quedó en el desierto. La palabra dice que después que hubo acabado Satanás de tentarlo, lo dejó por un tiempo. Y una vez salido de allí, se pudo cumplir la palabra de Dios en la vida de Jesús. Jesús pudo abrir el libro y leer lo que decía del profeta Isaías en Isaías 61. Él pudo leer: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha llamado a predicar a los abatidos, a vendar al quebrantado de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de las cárceles. ¡Wow! Y eso se ha cumplido, dijo Jesús. Jesús pudo tener un ministerio de poder. Él sanó al enfermo. Él dio vista a los ciegos, libertad al endemoniado. ¿Por qué? Porque no se quedó en el desierto. Él sabía que había más. 2021 pasó. Pasa la página. Pasa la página. Dile al que está a tu lado: pasa la página. 2022, el Espíritu de Jehová está sobre ti, iglesia. El Espíritu de Jehová ha descendido sobre ti, mi hermano. Te ha ungido, te ha ungido, te ha ungido, te ha ungido, te ha ungido. Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Jesús no se quedó en el Getsemaní. Él sabía que había que levantarse y le dice a los discípulos: el tiempo ha llegado, levantaos, viene el que me entrega. Y valientemente caminó, fue crucificado, fue azotado, pero él llevó en esa cruz, Shakata Ramakanda, llevó tus pecados, llevó tu angustia, llevó tus aflicciones, llevó tus fracasos, llevó tus decepciones, llevó tu amargura. Todo eso lo cargó en él, porque no se quedó en Getsemaní, sino que fue a la cruz y pudo decir: consumado es. Y no se quedó en la cruz. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Y Él vive. Y Él vive. Y Él vive. Y se le presentó a los discípulos y le dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. No se acordó de la traición. No se acordó de la decepción.
Él dijo: paz a vosotros. Y la palabra dice: sopló y vino el Espíritu sobre ellos. ¡Wow! No te quedes en el zarandeo. Job no se quedó en la prueba. Al final de la prueba dice: comenzó a conversar con Dios y a preguntarle, y Dios le contestaba. Y al final Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice: y oró de Job por cada uno de sus amigos que lo habían señalado, que lo habían traicionado, que habían hablado mal de él. Quizás han hablado mal de ti, pero llegó el tiempo de que tú ores por ellos. No te quedes en la lástima, en el pobrecito yo, que me abandonaron, que me dejaron. No te quedes allí, levántate. Y la palabra dice que a Dios, a Job, le dio el doble de todo lo que Satanás le había quitado. Y Job vivió 140 años más y pudo bendecir a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Si tú estás vivo, dice que Panamá lleva más de 7,500 muertos. Sí. Pero tú estás vivo. Pero tú estás vivo. Y si tú estás vivo, no es porque seas mejor que los que murieron. No. Es porque Dios no ha terminado contigo. Dios todavía quiere hacer una obra contigo. Y por eso te dice: retén lo que tienes, para que nadie robe tu corona. Pedro no se quedó en el zarandeo. La palabra de Dios en el mismo capítulo 22, 62 dice: lloró amargamente. Después se aisló. Lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando fallamos. No queremos ir de la iglesia, no queremos aislar, no queremos que nadie nos hable. Pero ahí está Dios. Así como con Elías. ¿Qué haces en esa cueva? Ya es tiempo de salir de esa cueva. Yo te perdono, dice el Señor en esta mañana. Yo te perdono, mi hermano, si me has fallado, si has negado mi nombre. Jesús te dice en esta mañana: yo te perdono. Y la palabra de Dios dice que cuando vino el Espíritu Santo y estaban todos reunidos en el aposento alto y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ¿quién se paró? ¿Quién se paró? ¿Quién se paró? ¿Quién se paró? Pedro se paró y habló con denuedo, y más de 3,000 fueron sanados. Y comienza a Pedro a hacer su ministerio que Dios le había prometido. Y dice que aún la gente sacaban los enfermos para que al pasar Pedro, la sombra los sanara. Lo que Dios ha dicho que va a hacer en casa de oración cristiana, lo va a hacer. Pero para que Él lo haga, retén lo que tienes, para que nadie te robe, nadie tome tu corona. Retén tu fe, mi hermano. Dios te está anunciando que viene pronto. Dios te está confirmando que Él está contigo. Y Dios tiene un plan, Dios tiene una promesa, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana yo quiero orar por 2 cosas. La primera es si hay alguien nuevo en este lugar que no te conoce, que viene por primera vez. Tiene miedo, tiene angustia, ha pasado por muchas cosas. Pero esta es una oportunidad. Yo lo hice hace más de 40 años y no me he arrepentido. Si usted ha venido por primera vez,
Solo quiero que allí donde está levante sus manos. Solamente eso le vamos a pedir. Levante sus manos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Solo levante sus manos si usted ha venido por primera vez. Y todos nos vamos a poner de pie allí mismo donde estamos. Y vamos a ayudar a estas personas que han levantado sus manos a hacer la oración de aceptación. Repitan conmigo, iglesia. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias por la invitación que me haces de aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Perdona, Dios, mis pecados. Sé que te he fallado, pero en tu misericordia, en esta mañana, yo te acepto como mi único Salvador. Y te pido que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. La segunda oración que voy a hacer en esta mañana es la oración que hizo Jesús. He rogado, dijo Jesús a Pedro, para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Pedro, cuando le dijo a Jesús, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a morir, estaba rodeado de gente. Y a veces somos valientes cuando estamos rodeados de gente, pero cuando estamos solos, otra cosa ocurre. Él no se imaginó que él tenía tanto pánico a la muerte. Ahora con esta pandemia hay gente que tiene un pánico a la muerte, un pánico a salir. Y se ha olvidado que somos seres que vamos a la eternidad. Se le ha olvidado que para mí el morir es ganancia. Y se aferra y tiene miedo y tiene angustia. Y procede de esa forma angustiosa y contagia a otros. Pero yo quiero decirte en esta mañana, Jesús está orando para que tu fe no falte. Y yo quiero que tú levantes tu mano en esta mañana. Yo levanto, yo soy la primera en levantar mis manos, porque yo no quiero que la fe me falte, que la fe me falla. Porque cuando llega el momento es que sabemos cómo vamos a reaccionar. Padre, en esta mañana mira las manos levantadas. Tu palabra dice: el que cree, sé fuerte, mire que no caiga. Señor, tú oraste y rogaste por la fe de Pedro. Y a causa de esa oración, Pedro pudo ser restituido y llorar amargamente, pedirte perdón, levantarse y cumplir el ministerio y lo que tú tenías para él. Mira las manos en esta mañana. Yo ruego, Dios, juntamente contigo y con el Espíritu Santo, que la fe de mi hermano no falte. Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas cumplir en la vida de cada uno de ellos el propósito, el llamado, lo que tú has puesto en su corazón. Porque tú has dicho en esta mañana: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Espíritu nos está diciendo en esta mañana que tú vienes pronto y tenemos que andar en santidad. Tenemos que aferrarnos a tu amor. Tenemos que aferrarnos a tu palabra. Y tenemos que aferrarnos a nuestra fe en ti, puesto los ojos en ti, Señor. Padre, yo ruego que la fe de mis hermanos que me están oyendo por las redes sociales, por los hermanos que están aquí presentes, que su fe no falte. Confirma su llamado. Confirma, Dios, el ministerio que tú le has dado de hablarle a otra persona, de ser consejero, de ser ayudador. Oh Padre Santo, tú has llamado a cada uno a hacer algo, por muy pequeño que parezca, delante de Dios es grande. Y si tú estás aquí todavía, es porque Dios te quiere usar. Es porque Dios quiere hacer algo contigo. Padre, bendice a mis hermanos. Bendice a Casa de Oración Cristiana.
Bendice a cada oyente. Oh, Ribakai Shalama. Espíritu Santo, en esta hora confirma. Séllalo con tu espíritu. Séllalo en esta hora. Y a derramar sobre ellos tu aceite fresco. 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 Unción nueva. Unción nueva. Llénate en esta mañana del Espíritu Santo. Él está haciendo algo grande. Shakatarababababa. Oh, si has recibido esta palabra, canta esta canción desde adentro. Shakatarababababa. Oh, dilo, iglesia. Oh, que ese canto traspase este lugar y suba la presencia de Dios. Yo soy, yo soy.